Pues vamos a empezar ahora con un modelo aplicado a un caso real, aunque se usa con una cierta frecuencia para explicar dinámica de sistemas. Nosotros vamos a contar en qué consiste el problema que vamos a modelar y en las lecciones siguientes lo traduciremos al software Vensim PLE que estamos utilizando y haremos análisis y simulaciones con el mismo. Como ven, el título es el modelo de la meseta del Kaibat. Y en esta primera aportación se trata de fijar los objetivos o describir el problema, los diagramas causales, los principales bucles de realimentación. Descripción del problema. Hay diferentes descripciones de este problema, como digo, muy conocido. La que vamos a utilizar aquí es un resumen de lo que hace el profesor Edward Mondy en su libro Lecciones de Ecología o Elementos de Ecología, con algunas ligeras variantes cuando instrumentemos el modelo. Y leo lo que cuenta Ormondy. Entre 1880 y 1907, el rebaño de ciervos de la meseta del Kaibat, que comprende unos 800.000 acres, en la parte norte del cañón, en Arizona, era de unos 4.000 individuos. En 1907 se concedió licencia de caza para pumas, lobos y coyotes, que son los depredadores naturales del ciervo. En unos 15 o 20 años, la eliminación de estos depredadores fue considerable, con la consiguiente e inmediata expansión de la población de ciervos. En 1918, la población de ciervos había aumentado más de 10 veces. Las consecuencias evidentes del sobrepastoreo en esta zona motivaron una serie de advertencias por parte de investigadores competentes, ninguna de las cuales consiguió provocar el cambio muy necesario, ya fuese en punto a la concesión de licencias o a la eliminación de los ciervos, de parte de los ciervos, naturalmente. Al no haber depredación por parte de los depredadores naturales o por los cazadores, el rebaño alcanzó el número de 100.000 en 1924. La escasez de alimentos produjo la muerte del 60% del rebaño en los 2 inviernos siguientes. Para entonces, la vegetación estaba tan destruida debido al pastoreo que ya no era posible la recuperación de las reservas de alimentos. Este gráfico, que yo he tomado del trabajo citado de Ormondy, muestra los principales hitos y los principales datos del problema, y veremos en el modelo que vamos a construir que nuestro primer objetivo va a ser reproducir este comportamiento como muestra o como garantía de la fiabilidad del modelo, y después ensayar políticas alternativas para ver qué hubiera podido suceder si se hubiesen hecho otras cosas. Por lo tanto, y resumiendo, el objetivo del modelado es reproducir las trayectorias observadas de la población de ciervos, en primera instancia, repito. Diagrama causal que vemos aquí, ya hemos hecho una selección de elementos que luego tendremos que modelar y que, siguiendo el esquema que hice en lecciones anteriores, definir de manera precisa, con unidades, etc. Vemos este primer conjunto de elementos y sus relaciones. La cantidad de alimento disponible o de pasto disponible aumenta como consecuencia de que hay una regeneración del pasto, y este a su vez tiene que ver con el pasto preexistente, y disminuye como consecuencia del consumo de pasto por parte de los ciervos. Por lo tanto, aquí vemos un bucle, este bucle que estoy señalando aquí, que tiene un comportamiento pues muy similar a otros que ya hemos visto, o que se hace en cualquier población. Ahora, población es vegetal, y cuanto más pasto haya, más consumo posible podrá haber, y cuanto más consumo, menos disponibilidad.
Recordemos que los signos más significan que las variables se mueven en el mismo sentido. Yo digo, cuanto más hay, más consumo, pero cuanto menos hay, también menos consumo será posible. Vamos a añadir los otros elementos que nos faltan para analizar el problema y vemos la población de ciervos que incide sobre el consumo de ciervos. Cuanto más población, más consumo. Cuanto menos población, menos consumo. Pero la cantidad de alimento por ciervo tiene que ver con la tasa de crecimiento vegetativo de los ciervos. Tanto la tasa de natalidad, podríamos decir, como la tasa de mortalidad. Crecimiento vegetativo es la diferencia entre nacimientos y mortalidad, como muy bien sabemos. Por otra parte, tenemos los predadores, que en primera instancia, en el primer modelo que vamos a hacer, va a ser una variable exógena, una variable de escenario, y cuanto más predadores haya, más ciervos son depredados, pero también tenemos que tener en cuenta que la cantidad de ciervos depredados depende de la densidad de ciervos, entendiéndola en el sentido geográfico. Densidad de ciervos, vamos a ver que es el cociente entre la población de ciervos y el área de la meseta del Kaibat, que hemos dicho que eran 800.000 acres. Esto tiene que ver con la teoría de los encuentros, que conocen muy bien los ecólogos, y obviamente cuanto más ciervos haya, más probabilidades de que sean depredados por uno de los predadores naturales. Aquí tenemos unas tablas que yo simplemente las pongo ahora y que veremos que las utilizamos luego en el modelo, que nos van a permitir establecer relaciones causa-efecto con relaciones no lineales entre entre el ratio de alimentos disponibles frente a alimentos máximos disponibles en el crecimiento vegetativo de los ciervos, la tasa de crecimiento vegetativo, que ya he dicho que es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad de esta población animal. Otra tabla que tiene que ver también en que el mismo ratio de antes, alimento disponible frente a alimento máximo disponible, tiene que ver con la velocidad a la que se regenera el pasto. Si hay 0, 235 años, bueno, esto es por poner un número, pero significa que si no hay pasto no hay posible regeneración. Y como vemos, a medida que este ratio aumenta, el efecto de regeneración pues va disminuyendo y llega a ser, yo creo que aquí hay un error, que esto es 1 corresponde a 1, porque si no, no tendría sentido esta secuencia. Esto debe ser un 1, Y finalmente, este lo he mostrado en forma de un gráfico. Como vimos, utilizamos relaciones gráficas con la función lookup o tabular, si se quiere traducir al español. Y aquí lo que mostramos es que la densidad de ciervos tiene que ver con el número de ciervos depredados por predador. Obviamente, si la densidad es 0, pues el número de ciervos depredados es 0, y como vemos aumenta, pero tiende aún a estabilizarse, crece con una relación, podríamos decir, sigmoidal, de tal manera que llega un momento en que por muchos más ciervos que haya, no son depredados simple y llanamente porque los predadores tienen una capacidad de alimentación y no depredan por encima de lo que necesitan para mantenerse y reproducirse. Bueno, pues con esta primera aproximación al problema creo que tenemos los elementos necesarios para pasar a hacer el modelado que haremos en una lección posterior.